vida será una Eucaristía. Perdón que necesito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy celebramos la fiesta de los abuelos de Jesús, los abuelos maternos, San Joaquín y Santa Ana. Es un día para rezar por las personas mayores, aunque no sean abuelos, pero especialmente por los que sí tienen nietos. Vamos a comenzar dando gracias a Dios, como siempre, también como siempre pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por la plegaria de ambos la salvación prometida a tu pueblo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Contestó él: «No es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, enfurecido, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que había hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua, haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado?» Contestó Aarón: «No se irrite mi señor. Sabes que este pueblo es perverso». Me dijeron: «Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado». Yo le dije: «Quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé». Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: «Habéis cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado». Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro. Pero ahora, ¿os perdonas su pecado o me borras del libro de tu registro?». El Señor respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Da gracias al Señor porque es bueno. Da gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Dad gracias al Señor porque es bueno. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él,
para apartar su cólera del exterminio. Da gracias al Señor porque es bueno. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es el más pequeño de las semillas, cuando crece es más alto que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la fiesta, la memoria litúrgica de San Joaquín y de Santa Ana, los abuelos maternos de Jesús, los padres de la Santísima Virgen María. Es un día para meditar y para dar gracias, para meditar sobre el papel de los abuelos. En un mundo que avanza a una enorme velocidad, a veces que avanza a una enorme velocidad hacia atrás, los abuelos, las personas mayores en general, porque a veces no tienen nietos y no por culpa suya, los mayores tienden a ser descartados, material inútil, material de desecho. La eutanasia, por ejemplo, avanza continuamente, y no digo cada día, pero con frecuencia se añaden países que la admiten, que la permiten, y no solo ya para enfermos en condiciones terminales, sino casi para cualquier causa. En la medida en que se admite la enfermedad psicológica, ya cualquiera puede pedir la eutanasia, o simplemente le condicionan a la persona de tal modo que termina por pedirla porque no puede hacer otra cosa. El anciano es molesto porque la ancianidad implica pérdida de facultades y eso genera una carga económica para los hijos, para el Estado. Necesita atención, necesita paciencia. El anciano se ve cada vez más como alguien incómodo que nos hace la vida más difícil, nos hace la vida más pesada. No digo que esto sea así en todos los casos. Conozco muchos que aman de verdad a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos cuando están mayores. Conozco a muchos y que sufren enormemente cuando les llega la hora de la muerte, que tienen un vacío grandísimo cuando han perdido a sus padres ancianos o a sus abuelos. Pero la sociedad en general no valora a los mayores. Repito, los considera material de desecho, los considera descartados y descartables. Cada vez esto va a ir a más. Sin embargo, en esta sociedad de conocimientos no hay sabiduría, es distinto. Yo puedo saber todo lo que se puede saber, y no lo sé, no hablo de mí, sobre WhatsApp, sobre Facebook, sobre Telegram, puedo saberlo todo. Y sin embargo, en realidad no sé nada. Una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. Puedo conocer y no saber. Puedo conocer muchas cosas y no saber nada de la vida. Hace mucho tiempo leí, no sé si seguirá siendo verdad, porque también ahí, por desgracia, las cosas van cambiando a mal. Leí que en África, cuando moría un anciano, consideraban que era
el equivalente a que en otros países de Occidente se quemara una biblioteca. Porque el anciano había ido acumulando la sabiduría del pueblo, la sabiduría de la tribu, de todo tipo. Sabiduría de dónde estaba el agua, sabiduría de dónde estaban los recursos, sabiduría sobre el momento de la siega, sobre el momento de la siembra, para interpretar el clima, el conocer las hierbas para las curaciones. La sabiduría, que es de verdad muy distinta del conocimiento. Nosotros, y me incluyo ya, porque ya tengo una edad que me hace estar en fecha de jubilación, aunque aún no me haya jubilado, nosotros tenemos mucho que dar, de verdad. No somos un material de desecho y no somos alguien a olvidar o a matar. Tenemos mucho que dar y también tenemos mucho que recibir, porque necesitamos cada vez más ayuda y cada vez más paciencia. ¿Qué tienen que dar los ancianos? ¿Qué tenemos que dar los ancianos, las personas mayores? ¿Qué tenemos que dar? Por ejemplo, la fe, transmitir la fe. Es algo valiosísimo, lo más valioso. A veces la hemos vivido durante toda nuestra vida porque nos la transmitieron nuestros padres o nuestros abuelos. A veces habrá habido muchos casos en que ha habido una conversión a lo largo de la vida. Pero cuando tenemos fe, tenemos el mayor tesoro y debemos transmitirlo. Claro que no es fácil porque te miran con superioridad. A veces unos adolescentes que no saben nada pero creen saberlo todo, o los hijos te miran con superioridad y piensan que no tienes nada que enseñarles. Pero aún así, conozco a muchos abuelos que están catequizando a sus nietos con el material, por ejemplo, que tenemos de catequesis, los 5 años de catequesis para niños o los 5 años para adolescentes. Muchos abuelos de los franciscanos de María están ayudando a sus nietos, preparándoles, o por lo menos intentándolo. Y otros, por supuesto, que no son de nuestra familia. Hay muchos abuelos que están intentándolo y a veces lo consiguen. Poniendo un ejemplo que sería como una parábola de las que utiliza el Señor con frecuencia. Hace años pensaba que los abuelos eran como ese portero de fútbol extraordinario que tuvo el Real Madrid, Casillas, que lo paraba todo, era una cosa portentosa. Después ya envejeció y ahora tiene el hombre sus propios problemas de todo tipo. Yo decía, los abuelos son como Casillas, son como el portero. Ha fallado la delantera, la media, la defensa, ahí está el portero. Los padres están ocupadísimos o ya no tienen fe, ya, en fin, andan con otras cosas, pero ahí está el abuelo, ahí está la abuelita. Ahí están los porteros para transmitir la fe. Si les dejan, porque a veces los padres les usan solo como una mano de obra gratuita para cuidar de los nietos, pero les prohíben cualquier tipo de catequesis. Al menos cuando pueden, cuando les dejan, los abuelos son los que tienen que evitar el gol en el partido de fútbol. Son los que tienen que intentar que esa última barrera no se franquee. Son los que tienen que intentar parar al demonio, tienen que intentar transmitir la fe a los nietos. Otra cosa que podemos hacer los mayores, además de transmitir la fe, ligado a eso, por supuesto, según vas haciéndote mayor, aumentan los problemas físicos y de otro tipo, no solo los problemas físicos. Oyes cada vez peor, ves cada vez peor, te mueves con más lentitud, tienes problemas incluso a veces para recordar cosas. ¿Qué podemos hacer? Enseñar cómo se sufre. Enseñar que el dolor, incluso el dolor físico, y repito, no es el único tipo de dolor. Por ejemplo, ahí está el dolor de la pérdida de los seres queridos, el dolor cuando pierdes al esposo o a la esposa que han sido tus compañeros de la vida, no digamos el dolor de la pérdida de un hijo. Tenemos que enseñar que el dolor tiene valor, tiene utilidad. Tenemos que enseñar cómo es capaz de sufrir un católico. Me parece que era San Basilio, pero no estoy seguro, que su madre era viuda y no había querido casarse, lo cual era una cosa excepcional en aquel ambiente
todavía bastante pagano, y su tutor, su maestro pagano, cuando conoció a su madre, dijo y exclamó: ¿qué mujeres hay entre los cristianos? Pues eso tienen que decir de nosotros. ¿Qué personas mayores hay entre los cristianos? ¿Qué excepcionales? ¿Cómo sufren poniendo una sonrisa? ¿Cómo son capaces de seguir luchando, arrastrando los pies y sin rendirse? Es probable que los que están más cerca de nosotros no lo noten. Esto sucede. Pero da igual, lo notarán algún día. Y algún día, cuando ellos tengan su problema de cáncer o de próstata o de lo que sea, o de artritis, o de que la rodilla no le funciona, cuando ellos tengan sus problemas, quizá entonces recuerden: mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, pasaron por situaciones dificilísimas, económicas, de pérdidas de hijos, por situaciones de crisis familiares, o por situaciones de enfermedad. Y no se rindieron y siguieron luchando, y sonreían, y se tragaban las lágrimas para no darnos un disgusto a nosotros que vivíamos despreocupados cuidándonos, ellos cuidando de nosotros. Otra cosa que podemos hacer los mayores, otro ejemplo que podemos dar, es el ejemplo del perdón. La vida nos llena de heridas. Algunas nos las hemos ganado a pulso, pero otras no. Nos las han dado por envidia, celos o simplemente por maldad. Vamos acumulando rencores, vamos acumulando heridas, muchas de ellas sin cerrarse, sangrando aunque han pasado tantos años desde que nos las infligieron. Pues podemos dar el ejemplo no solo de cómo sufre un católico, sino de cómo perdona un católico. Es un ejemplo importantísimo, porque con frecuencia vemos las familias divididas, enfrentadas, los hermanos que no se hablan, a veces por una miseria, un pedazo insignificante de nada, una herencia que no vale para nada y que sin embargo sirve para ajustar viejas cuentas y para que los hermanos saquen a flote el rencor profundo que se tenían. Enseñemos cómo sufren, cómo perdonan y cómo ama un cristiano. Es una experiencia acumulada, es sabiduría y es nuestra oportunidad. De verdad, no pensemos nunca que no servimos para nada. Recuerdo haber leído un libro hace muchos años sobre lo que hicieron en el arte, en la literatura, en la ciencia, las personas ancianas. Se llamaba La tercera edad, una buena edad. Tenemos mucho que dar. Y tenemos también con humildad que recibir y que pedir ayuda y no sentirnos mal cuando nos convertimos en personas dependientes, en personas torpes. Al contrario, agradecer todo eso y poder ofrecer a los que nos ayudan esa sabiduría acumulada que no se adquiere más que con los años. Una última cosa, que nunca tengan que decir de nosotros, a mí me preocupa muchísimo, muchísimo, que nunca tengan que decir de nosotros lo que le dice el bufón al rey Lear en la obra de William Shakespeare. El bufón, después de que el rey haya sido engañado por una de sus hijas y haya despreciado a la otra, que era la buena, el bufón le dice al rey: tu tragedia, rey, es que has llegado a viejo sin haberte hecho sabio. Tenemos que ofrecer sabiduría. La edad con sabiduría es una cosa maravillosa, pero si hemos llegado a viejos y no tenemos sabiduría que ofrecer, entonces sí que hemos fracasado. Que así sea. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que les cuidan, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que padecen la persecución, por las dictaduras,
pero también por su fe. En lo que va de año, más de 3.000 personas, más de 3.000 cristianos han sido asesinados por los musulmanes tan solo en Nigeria. Para que termine la persecución contra los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores y por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de nuestro servicio y haz que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva. Y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es
el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Luis Fernando y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Joaquín y Santa Ana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor,
no permitáis que me aparte de vos. Amén. Oremos. Oh Dios, tú has querido que tu unigénito naciera de los hombres, para que los hombres renaciesen de ti por un sacramento admirable. Concédenos por tu misericordia que cuantos hemos sido saciados con el pan de los hijos, seamos santificados por el Espíritu de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén.